¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Pues soy el licenciado Telesforo Ávila y como siempre les doy la más cordial bienvenida a estas charlas que tenemos todos los miércoles, ¿verdad? Después de las 7 de la noche. Bueno, pues el día de hoy es miércoles 19 de febrero del año 2025 y pues les quiero platicar de esa reforma al artículo 29 de la ley del Instituto Nacional de Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, la que conocemos como ley del Infonavit, ¿sí? Fíjense que lo estuve estudiando, analizando desde varias aristas, porque luego hay mucha confusión. Bueno, como siempre, hago un paréntesis, les quiero pedir de favor que compartan este en vivo para que llegue a mucha gente, porque de esa manera todos vamos a estar enterados en el mismo canal. La verdad yo tengo ese compromiso para con ustedes de estudiarle previamente para dar mi interpretación. Gracias, por ahí ya empiezan a mandarme esos regalitos. Y bueno, ya el que está bien, ¿cómo se llama?, aleccionado en este tema del TikTok, saben que es en vivo, que a veces pueden hacer donaciones, que a veces se pueden dar regalos. Y la verdad, bueno, pues se los agradezco mucho. Hay personas que ya me han hecho algunas donaciones, algunos regalos. Pero bueno, les pido ese favor, compartan este en vivo, ¿sale? Saben que es una grabación también, bueno, está en vivo, pero se queda una grabación para que después la subamos a las redes sociales. Por si ustedes algo no lo entendieron o quieren repasarlo, con mucho gusto. La verdad que me siento muy afortunado de que ha habido mucha gente que me ha hablado, me ha mandado mensajitos para decirme gracias, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, y la verdad me siento honrado y afortunado, feliz, porque eso es lo mejor que te puede pasar, que te den bendiciones de algo que tú estás haciendo por alguien, ¿verdad? O por todos. Entonces, como bien les decía, bueno, pues estamos hablando de una situación en donde por ahí ya empieza a haber ruido, ¿verdad? Y está bien, cada quien puede opinar, pues ahora sí, como interprete esas reformas. Yo solo les quiero decir, desde el año pasado, el día 2 de diciembre del año 2025, se publicó en estas charlas que tenemos todas esta vez. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Pues soy el licenciado Telesforo Ávila y como siempre les doy la más cordial bienvenida a estas charlas que tenemos todos los miércoles, ¿verdad? Después de las 7 de la noche. Bueno, pues el día de hoy es miércoles 19 de febrero del año 2025 y pues les quiero platicar de esa reforma al artículo 29 de la ley del Instituto Nacional de Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, la que conocemos como ley del Infonavit, ¿sí? Fíjense que lo estuve estudiando, analizando desde varias aristas, porque luego hay mucha confusión. Bueno, como siempre, hago un paréntesis, les quiero pedir de favor que compartan este en vivo para que llegue a mucha gente, porque de esa manera todos vamos a estar enterados en el mismo canal. La verdad yo tengo ese compromiso para con ustedes de estudiarle previamente para dar mi interpretación. Gracias, por ahí ya empiezan a mandarme esos regalitos. Y bueno, ya el que está bien, ¿cómo se llama?, aleccionado en este tema del TikTok, saben que es en vivo, que a veces pueden hacer donaciones, que a veces se pueden dar regalos. Y la verdad, bueno, pues se los agradezco mucho. Hay personas que ya me han hecho algunas donaciones, algunos regalos. Pero bueno, les pido ese favor, compartan este en vivo, ¿sale? Saben que es una grabación también, bueno, está en vivo, pero se queda una grabación para que después la subamos a las redes sociales. Por si ustedes algo no lo entendieron o quieren repasarlo, con mucho gusto. La verdad que me siento muy afortunado de que ha habido mucha gente que me ha hablado, me ha mandado mensajitos para decirme gracias, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, y la verdad me siento honrado y afortunado, feliz, porque eso es lo mejor que te puede pasar, que te den bendiciones de algo que tú estás haciendo por alguien, ¿verdad? O por todos. Entonces, como bien les decía, bueno, pues estamos hablando de una situación en donde por ahí ya empieza a haber ruido, ¿verdad? Y está bien, cada quien puede opinar, pues ahora sí, como interprete esas reformas. Yo solo les quiero decir, desde el año pasado, el día 2 de diciembre del año 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esa reforma, en español y ya resumido, nos están anunciando
que venían reformas a la ley del Infonavit. Fíjense, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, ¿sí? Artículo 123, fracción 12, ya nos estaban anunciando, oigan, vienen reformas el próximo año. Quizá muchos de nosotros no sabíamos qué tipo de reformas vienen. Yo se las digo, ya previamente teníamos un video grabado, por ahí con el contador José Antonio Oluarte, a quien le mando un caluroso saludo. Y la verdad, él es una persona que de una u otra manera ha estado siguiendo el proceso legislativo de esta reforma de la que les voy a hablar el día de hoy. Pero bueno, pues también vivió la reforma de ese 2 de diciembre, previamente, ¿sí? A través de esas iniciativas que se fueron presentando en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿verdad? Lo que es el Congreso de la Unión, y que a final de cuentas, bueno, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma, ¿verdad? Al artículo 123, fracción 12, en donde dicen, oigan, vienen reformas a la ley del Infonavit. ¿Cuáles son esas reformas? Pues esas reformas son importantísimas porque dicen, bueno, a partir del próximo año, o sea, para este año, el Infonavit se va a dedicar a construir casas, así como lo escuchan, se va a dedicar a construir casas. ¿Para qué? Para que con base en esa construcción, en esas casas que ya se tengan, como hace muchos años, con base en esas casas que ya se tengan construidas, ¿verdad?, se otorguen en crédito a los trabajadores que, bueno, pues están aportando y aquellos que aportaron en su momento, pero que quizá continúan siguiendo haciendo aportaciones. Es un tema muy extenso porque la verdad no quisiera yo que hubiera aquí confusión, pero trato de hacer lo más resumido que se pueda porque el tiempo aquí apremia. Sí, y hablar de Infonavit, pues hablar de 71 artículos de la ley del Infonavit, más hablar de los reglamentos del Infonavit, pues la verdad es todo un mundo de información. Entonces lo que yo quiero es nada más darles la idea, que ustedes sepan que hay reformas importantísimas y que esas reformas, a final de cuentas, pues nos van a beneficiar a muchos trabajadores o nos puede perjudicar, ¿sí? Pero no estar ahí escuchando cualquier meme o cualquier persona que no tenga esa experiencia previamente. La verdad no es presunción, pero si yo estoy hablando de 20 años de estudio en diplomados del Seguro Social, del Infonavit, es porque pues de una u otra manera hemos tenido esa experiencia de hacer casos prácticos, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de crédito hay? ¿Qué tipos de descuentos hay? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo eso a final de cuentas hay que estarlo viviendo, ¿verdad? Supervisando, y pues son 20 años, mis queridos amigos, no es así de que, pues vi un artículo y voy a hablar de ese artículo, ¿verdad? Porque sé hablar bonito, no, es, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar? Y ahorita les voy a comentar algo bien interesante, ¿no? Entonces, acuérdense, suscríbanse, suscríbanse ahí donde dice la campanita, suscribirse, para que ustedes sigan, les lleguen las notificaciones de cuando yo estoy en vivo o cuando subo un video, que ustedes tengan esa oportunidad de estar viendo esos videos, ¿verdad? Que es una manera, creo que a estas alturas todavía muchas personas no saben cómo hacerle para suscribirse. Hay una campanita de decir suscripción, te suscribes o suscribirse y de esa manera te van a llegar las notificaciones de, oye, Teléfono Favorable subió un video, Teléfono Favorable está en vivo, ¿verdad? Entonces, regreso, ¿verdad? Entonces, esta reforma a la Constitución dicen, bueno, el instituto, ¿verdad? El Infonavit va a construir casas para dar en crédito y para dar en arrendamiento, ¿sí? Más adelante vamos a seguir platicando, en otros programas más adelante, vamos a seguir platicando de cómo va el avance de esa reforma. ¿Por qué? Porque ahorita esa reforma, digo, aunque ya está en la Constitución de que va a haber modificaciones en la ley del Infonavit, en la ley del Infonavit ya está prácticamente aprobado en dictamen, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, ya está aprobado esas reformas al Infonavit. O sea, ya me lo habían anunciado el 2 de diciembre, vienen reformas. Hoy en día, les quiero decir que el 13 de febrero, o sea, la semana pasada, ya fueron autorizadas esas reformas a la ley del Infonavit y a la ley federal del trabajo. Entonces, esas reformas, pues prácticamente es la que le van a dar vida a esa reforma que está de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, vamos a pensarlo así, ya la Constitución ya me lo anunció, ya déjalo en paz, ya te dijo lo que viene. Ahora, ya estamos en febrero, ¿sí? Hoy estamos a 19 de febrero.
Y bueno, ya fue aprobado en comisiones y todo, ya nada más está para su publicación. Seguramente en los siguientes días se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación estas reformas a la ley del Infonavit, que van a consistir en todas esas modificaciones que vienen para decir quién va a administrar esta nueva actividad, vamos, de hacer casas, ¿verdad? ¿Cómo se va a fondear esa construcción de viviendas? Digo, no me quiero adelantar, porque la verdad sí ya conozco del tema, pero no me quiero adelantar porque no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es otra reforma, otra noticia importante también para trabajadores como para patrones, que es el artículo 29 de la ley del Infonavit. O sea, de todas esas reformas, no puedo estar platicando de cómo se van a construir las casas, qué tipo de casas, de qué monto es la construcción de las casas, muchas dudas que vamos a tener, pero que esas me gustaría irlas previamente investigando, ¿verdad? Para decirles, ¿qué creen que ya sé? ¿Cómo vienen las casas? ¿Qué tipo de casas? ¿Cuánto van a costar? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto va a costar la renta? ¿Cómo descontarle al trabajador y todo eso? O sea, esa reforma que viene todavía va a llevarse reglas de operación, ¿verdad? Todavía se va a seguir trabajando, porque aunque ya esté la reforma, en automático les quiero decir, no va a aplicar luego, porque el instituto tendrá que crear una empresa filial, la cual va a estar supervisando, la cual va a estar autorizada para construir las casas, etcétera, etcétera. O sea, la idea se la estoy dando, qué es lo que viene de esa reforma. Pero dentro de esas reformas que se van a publicar próximamente, hay una al artículo 29, ¿verdad?, de la ley del Infonavit, que se refiere a las amortizaciones y a los pagos, bueno, a los pagos de esa aportación del 5% que tienen que hacer los patrones. Todos los patrones, por el hecho de tú trabajar para una empresa, todos los patrones tienen que pagar el 5%, ¿verdad?, del salario base de cotización. Entonces, ese 5% se va a una Afore, ¿sí? Entonces, muchos ya quizás saben de esto que estoy hablando, que hay quien quizá no lo sepa. Pues a final de cuentas, que tengan una noción de qué es lo que hacen realmente los patrones. O sea, por el hecho de contratarte, se tiene una obligación de aportar un 5% sobre tu salario base de cotización, ¿sí?, de manera bimestral, y etcétera, etcétera. Entonces, ese dinero que te está aportando el patrón se va a una Afore. Ahí en las Afores, que son instituciones financieras, ahí administran tus recursos de esa aportación. Entre ellos hay la subcuenta de vivienda 92 y subcuenta de vivienda 97, aportaciones adicionales, etcétera, etcétera. Pero aquí el tema es qué pasa con esa relación laboral, ¿verdad?, que se da entre patrón y trabajador, y que influyen otras incidencias, o sea, otros factores. Oye, bueno, pues tú y yo ya entendí que tengo que pagar un 5% sobre tu salario, ¿verdad?, el cual se lo voy a depositar a una Afore, ¿sí?, por una obligación que me marca la ley del Infonavit, y ese dinero es tuyo para adquirir una vivienda o para rentar una vivienda, etcétera, etcétera, o para remodelar tu vivienda. O sea, el financiamiento que te dé el instituto sirve para muchas cosas, ¿sí? Pero a final de cuentas, aquí en esta relación laboral, pues ya desde el año 1972, ¿verdad?, se contempló que en caso de que hubiera incapacidades, va a haber momentos en que se pague el 5% y va a haber momentos en que no se pague el 5%, o la amortización que se pague o no se pague, ¿sí? Entonces, hasta ahí veníamos trabajando a gusto. Digo, si un trabajador no trabaja porque está incapacitado, pues es obvio que no debe pagar de su crédito de Infonavit, pues no está generando dinero, no tiene por qué pagar de su crédito de Infonavit, no tiene por qué pagar dinero, ¿sí? Pero viene otro tema, el cual es el ausentismo. El ausentismo, dicen, ahora, ¿qué crees? Que el ausentismo sí va a tener que pagar aportaciones al Infonavit o lo que es el crédito Infonavit. Ahorita se lo voy a poner en un cuadro, ¿sí? Pero la idea es que ustedes sepan que están las amortizaciones, las incapacidades, ¿sí?, y el ausentismo, ¿sí? Eso es algo que nos va a repercutir hasta cierto punto. Bien, por ahí tengo pues ya varias personas suscritas, viéndonos, ¿verdad? Y bueno, pues ya ingresaron. Saludos a todos, ¿sí? Vamos aquí a ver si tienen alguna preguntita. Bueno, pues hasta ahorita no las hay. Vayan haciendo ya sus preguntas,
¿verdad? Aquí lo más importante es que resalten cosas que yo les vaya citando o les reitere varias ocasiones, ¿no? Ya les dije, hay una reforma el 2 de diciembre a la Constitución Política, que nos anunciaron reformas al Infonavit. Las reformas del Infonavit ya están autorizadas, aprobadas en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, le fui dando seguimiento, pero dentro de todas esas reformas, que son varios artículos, hay uno en lo particular que es el artículo 29, ¿sí? Entonces, voy a minimizar en esta parte, ¿sí?, mi pantalla, a ver, permítame tantito, mi pantalla la vamos a minimizar para irme a esta parte de un archivito que les voy a presentar, ¿sí?, para que tengan una idea de cuál es el tema del día de hoy. Miren, esto es lo que está pasando hasta ahorita, ¿sí? En el caso de que haya, vamos a ampliarlo un poquito más, ¿sí? En el caso de que haya una incapacidad, ¿sí?, con un certificado del IMSS, porque pues, puede haber incapacidades por algún accidente, enfermedad, pero que no se atiendan en el IMSS, pues en automático, créanme que no se van a poder disminuir o no va a tener efectos en el pago de las cuotas o en el pago de las amortizaciones, ¿sí? Entonces, espero que me entiendan en este cuadrito, ¿sí? Y ahorita les voy a poner un caso práctico, ¿sí? Entonces, si hay incapacidades del IMSS, ¿qué me dice aquí? Que sí tienes que pagar Infonavit, o sea, el patrón lo tiene que pagar, ¿sí? Sí tiene que pagar, hoy un trabajador está de incapacidad por maternidad, el patrón tiene que pagar durante esos 84 días, ¿verdad?, de la maternidad, tiene que pagar esa aportación del 5%, la respuesta es sí. Aquí me dice sí, artículo 33, fracción tercera, ¿sí?, del reglamento del Infonavit, ¿sí? Entonces, la aportación del 5% no libera al patrón, aunque el trabajador esté incapacitado, tiene que pagar ese 5%. Pero fíjense, caso contrario, el trabajador no está obligado, porque no está recibiendo un salario, no está obligado a pagar la amortización del crédito, ¿sí? O sea, a que le descuenten de su recibo de nómina, no está obligado el patrón a descontarle y tampoco el patrón no está obligado a pagarlo. Entonces, eso es lo que existe ahorita hasta 2025, febrero, ¿verdad? Y que próximamente va a cambiar en cuanto ya se publique en el Diario Oficial de la Federación esta reforma al artículo 29, ¿sí?, que son de las obligaciones. Ahorita lo vamos a analizar, que son de las obligaciones. Entonces, fíjense que esto, bueno, lo he manejado a través de un diplomado, donde le digo, bueno, ya les quedó claro, porque esto lo va a hacer, esto que ustedes están viendo, lo aplica en el Sistema Único de Autodeterminación, el famoso SUA, que es el que calcula las cuotas del IMSS como del Infonavit, ¿sí? Y la verdad que hasta eso no hay duda. Quienes se dedican al área de nóminas, quienes manejan la parte de lo que es el SUA, ¿verdad?, los créditos de Infonavit, saben perfectamente que cuando se dan estas condiciones, el patrón sí paga y el trabajador no paga o no se le retiene crédito de Infonavit. Bien, que bueno, pues ahí en el crédito de Infonavit hay diferentes formas, hay 3 formas de descontarle al trabajador, ¿sí? Por porcentaje, en veces de salario mínimo o por cuota fija, ¿sí? Que en veces de salario mínimo, bueno, pues en veces de UMAS, ¿sí? Pero repito, hay 3 formas de descontarle al trabajador: por porcentaje, en veces de salario mínimo, que es UMAS, ¿sí?, o una cuota fija, que también se te tiene que calcular con UMAS, ¿sí? Entonces, luego tenemos el caso del ausentismo. El caso del ausentismo, ¿qué nos dice aquí claramente? Que cuando hay ausentismo, cuando un trabajador pide permiso, ¿verdad?, o cuando un trabajador falta, y obvio, por esa falta no se le va a pagar salario, ¿sí? Un trabajador puede faltar, oiga, es que tengo que ir tengo que ir a firmar la boleta de mis hijos, por lo cual le pido que me dé el día o que me dé cierto tiempo porque no voy a poder asistir, etcétera, ¿sí? O quiero pedirle permiso porque tengo que ir a cuidar a Perenganito, o porque sabe que tengo que faltar porque tengo que hacer este trámite. O sea, hay N motivos para pedir permisos sin goce de salario, ¿sí? Una peregrinación, etcétera. Entonces, a final de cuentas, ¿sí?, la ley del Infonavit con el reglamento dice no se pagará en ese caso, ¿sí?, para el patrón una falta del trabajador que no es imputable a él, sino al trabajador. Dice, no, pues patrón, tú no tienes por qué pagar ese 5% de aportación sobre el salario base de cotización por los días del bimestre.
pero el trabajador tampoco tiene la obligación de pagar ese 5% porque no tiene ingresos. Al faltar, pues obvio, no tiene ingresos, ¿de dónde le vas a descontar? Hasta ahí vamos bien, es lo que ha sucedido durante todos estos años, desde 1972 a la fecha, ¿verdad? Y luego hay otros casos también especiales, ¿verdad?, de cotización. Hoy nada más me estoy abocando a lo que es el Infonavit, porque pues también tiene que ver con la ley del Seguro Social. Entonces me dicen, oye, si una persona está pensionada por cesantía en edad avanzada o vejez, ¿sí?, no importa sea ley 73 o sea ley 97, si una persona está pensionada y reingresa a trabajar, acuérdense que una persona que está pensionada ley 73 puede regresar a trabajar después de 6 meses y con diferente patrón. Esa es una condición que está en la ley del 73. O sea, todo mundo de la ley del 73 puede reingresar. Una vez pensionado, dejen pasar 6 meses y reingresen a trabajar. Si es que si lo quieren, tienen 60 años y todavía se sienten productivos, bueno, pues reingresen a trabajar a cualquier empresa. Yo he reingresado a muchos trabajadores pensionados de 60, 61, diferentes fechas. Los reingresamos, ¿verdad? Y en automático el sistema SUA, ¿verdad?, me dicen, bueno, de ellos sí tienes que volver a pagar 5%. Oye, pero si ya tienen 60 años, 61, 62, lo siento, tienen que hacer esa aportación del 5% del Infonavit. Y también aquellos que reingresen, pero que tengan crédito de Infonavit, ¿sí?, que reingresen, pero que tengan crédito, porque los que reingresan y nunca tuvieron crédito, pues simplemente no van a estar, no estarían obligados, ¿verdad? Pero los que tengan crédito Infonavit sí tienen la obligación de que se les retenga, que el patrón pague ese porcentaje, esa cuota fija, ¿verdad? ¿Sí? O esas veces de salario mínimo. Entonces este cuadrito nos va a ayudar muchísimo para saber cuándo sí pagan, cuándo no pagan, ¿verdad? Y luego por último tenemos aquellos pensionados por invalidez. También, si se dan cuenta, no les exceptúan, no les dicen, oye, no se te retendrá. Patrón tiene que pagar el 5% y el trabajador solamente si tiene crédito de Infonavit, sí se le tiene que descontar la parte de ese crédito, ¿sí? Pero un trabajador, si un trabajador, y me refiero a esos trabajadores que ya tienen un crédito, porque si yo tengo 60 años y nunca tuve un crédito de Infonavit, ya el Afore ya me había regresado mi dinero, o sea, pues nada más piensen por lógica. Yo a los 60 no puedo contratar un crédito de Infonavit, ¿sí? ¿Por qué? Porque 60 más a lo mejor 30 años que me den el crédito, ¿sí? El tiempo del crédito que dure 30 años son 90. Quedas fuera, ya no tienes derecho a un crédito de Infonavit. Oye, y 60 años más 20 años, ¿sí? Todavía puedo tener un crédito de Infonavit a los 60 años, quedas fuera. Oye, y 60 años más 10 años que voy a pagar el crédito, 10, 9, 8, 7, porque gano bien y porque cumplo con los requisitos, sí tienes derecho al crédito. O sea, es decir, los hombres, la edad máxima para obtener un crédito de Infonavit son 70 años, ¿sí? Pero esos 70 años tiene que dar la combinación entre máximo 30 años el crédito y la edad del trabajador. Es decir, si tú tienes 40 años más 30 años te da 70, puedes tener el crédito, ¿sí? Pero a lo mejor tienes 50 años y tu crédito va a durar 15 años sin ningún problema. O sea, tienes que hacer que esa combinación de la suma de tu edad más los años en que te den el crédito no rebasen 70 años si eres hombre, ¿sí? Si eres mujer, 75 años, ¿sale? Entonces esa combinación, 45 años de edad de la mujer todavía puede tener un crédito, porque el tiempo máximo del crédito son 30 años, ¿sí? 45 más 30, 75, todavía puede tener un crédito, ¿sí? Pero una mujer que pida un crédito a los 50 más 20, bueno, todavía 50 más 20 da 70, todo está dentro de los 75 años, ¿verdad? Pero a lo mejor una mujer con 60 años más 20 del crédito de Infonavit, 20 años de duración del crédito de Infonavit, pues tiene 80, ya quedó fuera de los 75. Entonces, pongan a hacerse ahí sus numeritos, ¿verdad? Según la edad que tengan, ahora sí que el plazo del crédito, y esa combinación no debe rebasar para hombres 70 años, para mujeres 75, ¿sale? Entonces, bueno, si se dan cuenta, aquí hasta ahorita no hemos tenido problema porque dicen, bueno, pues aquí no estamos hablando ni de ausentismo ni de incapacidades, pero acá arriba sí estamos hablando de incapacidades y de ausentismos. Obvio que nada más en el ausentismo no paga nadie. Aquí la reforma es, ¿sabes qué? Sí van a tener que pagar,
¿sí? Sí van a tener que pagar. Y para eso, pues les presento, ¿verdad?, de manera rápida esa reforma que les comentaba a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es, no, miren, no es más que un artículo, fracción 12, artículo 123 de la Constitución Política, fracción 12. Entonces, en esa parte, cuando ustedes empiecen a estudiarlo, yo la verdad que hice una comparación con este artículo 123, fracción 12, vamos, antes del 2 de diciembre, y tienen cosas muy interesantes. Dentro de ello, bueno, pues se habla de un sistema de vivienda, ¿verdad? Se habla ya de vivienda y no de casas o cosas así, ¿sí? Y a final de cuentas, aquí se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo. Todo esto ya estaba, ¿verdad? Y aquí, ¿dónde está la reforma en esta parte? Aquí habla de personas trabajadoras. Antes hablaba de trabajadores, ¿sí? En varios de estas fracciones, de estas oraciones, por llamarla así, se hablaba de trabajadores, pero trabajadores es singular y se refiere a los hombres. Entonces ahora cuando hablan plural de personas trabajadoras, incluyen hombres, mujeres y de otro género, ¿sí? Entonces, digo, no es así como que el tema, pero hay muchas cosas interesantes de aquí donde se han ido perfeccionando un poquito esta parte de los términos, ¿verdad?, de la terminología. Y bueno, pues sí es así como lo vamos a tener. Miren, personas trabajadoras también aquí, antes decía trabajadores, ¿verdad? Esto de viviendas, antes no decía viviendas, ¿no? Entonces, aunque es un Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, o para la vivienda de los trabajadores, ¿sí? Pero aquí, si se dan cuenta, se habla de incluso también del descuento que se le tiene que hacer al trabajador en caso de que el crédito que él obtenga sea a través del arrendamiento. O sea, es decir, se van a construir casas para dar en arrendamiento, ¿sí? Y en un plazo no mayor de 10 años, esa persona que dice, oiga, pues yo quiero una casa del Infonavit para rentarla, ¿sí? Y que me descuenten de mi salario. Bueno, si se dan las condiciones, el instituto le va a dar una casa en arrendamiento, ¿verdad? En arrendamiento se le va a hacer firmar un contrato de arrendamiento, va a ir haciendo sus pagos mensuales. ¿A través de qué? Del patrón, porque el patrón es el que le debe retener. Y ya una vez que se cumpla esa obligación, ese uso y goce, durante 10 años, el trabajador podrá elegir si quiere comprar esa casa. Entonces, obvio que tendrá un precio preferencial sobre esa casa, porque ya la casa, pues a final de cuentas, él ya hizo una inversión, esa casa ya está usada, ¿verdad? Ella hizo una inversión y ya le van a dar un precio preferencial. Todo eso próximamente viene, ¿verdad? Pero vean, a lo que voy es que ya está anunciada la reforma. Prácticamente, por llamarle así, déjenme cerrarlo, ¿sí? Y entonces viene la reforma del artículo 29. Todo esto apenas, bueno, se va a publicar próximamente, créanme, porque ya no hay marcha atrás. Ya está aprobado por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ya nada más se le turnó al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces aquí, en el artículo 29, en la fracción 10, fíjense cómo dice, la obligación de efectuar las aportaciones a ese 5%, ¿sí?, a que se refiere la fracción 2 anterior de la misma ley del Infonavit, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias, ¿sí? Se suspenderá, o sea, el 5% no lo vas a pagar cuando haya ausentismo. Eso, si se acuerdan ahorita del cuadro ese que les presenté, cuando hay ausentismo, el patrón no paga, ¿sí? No pagará, ¿sí? Por ausencias en términos de la ley del Seguro Social. Entonces, la ley del Seguro Social, bueno, pues ahí te dice que hasta 7 días máximo puedes aplicar de ausentismo, ¿sí? O sea, puedes tener un día de ausentismo, 2 días de ausentismo, 3 días de ausentismo, máximo 7 días por mes. Obvio que eso es contradictorio, mis queridos amigos, porque antes de que se dé esa situación, o sea, si yo estoy hablando de que un trabajador faltó 7 días en un mes, es causal de rescisión, ya quedó fuera. El trabajador, es más, ya ni va a proceder esto porque lo voy a tener que dar de baja. O sea, imagínense un trabajador que tiene 3 faltas en un periodo de 30 días, así dice la ley. Más de 3 faltas en un periodo de 30 días, o sea, 4 en automático quedas fuera de la empresa, es rescisión de contrato, ¿sí? O sea, faltas injustificadas. Todo eso pues hay que probarlo, ¿sí? Pues esto es lo que me están diciendo. Me dicen, oye, ¿qué crees? Que si tiene hasta 7 días el trabajador de faltas, ¿sí?, en un mes,
el patrón no hará pagos de aportaciones por ese tipo de ausentismo, ¿sí? Siempre que se dé el aviso oportuno al instituto, ¿verdad?, de que hay ausentismo, en conformidad con el artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de las aportaciones, ¿verdad? Aquí era lo que estábamos viendo. En caso de incapacidades, ¿sí?, se tendrá que pagar, esas aportaciones, que eso es lo que está hasta ahorita, ¿sí? Entonces, ya viene esta reforma en donde dice, cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a los trabajadores a que se refiere la fracción 3, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social, ¿sí? Entonces, esos descuentos, que es la reforma, o sea, que es el crédito del Infonavit, es que va a decir, ahora, aunque no reciba el trabajador salario por incapacidad, porque tiene una incapacidad, no va a recibir salario, y aunque no reciba salario porque se ausentó, porque faltó, existe la obligación de que el patrón tendrá que retener, imagínense, lo que es ilógico, tendrá la obligación de retener el patrón sobre algo que el trabajador no está percibiendo, ¿sí? Entonces ahí es donde se crea la duda, dice, oye, ¿cómo le va a hacer el patrón para retenerle, ¿sí?, el monto o la parte proporcional del crédito, la cantidad que me dijo el instituto, reténle, ¿sí? Bueno, cuando hay una relación laboral y hay un pago de salario, pues el recibo de nómina, ustedes tienen ahí las percepciones y las deducciones, ¿sí? Al haber percepciones, pues hay de dónde pellizcarle, ¿no? En este caso, de ahí se descuenta la cuota del IMSS, ¿sí? Mientras haya percepciones, descuéntale la cuota del IMSS, descuéntale en su caso el ISR, descuéntale la pensión alimenticia, descuéntale préstamos personales, ¿verdad? Descuéntale la alimentación y descuéntale el crédito Infonavit, por citar uno entre muchos descuentos que pueden existir, ¿sí? Pero hasta ahí, digo, eso es normal, que mientras haya percepciones puede haber deducciones, ¿verdad? Pero si no hay una percepción porque está incapacitado el trabajador, ¿de dónde le voy a descontar? Incluso la misma pensión alimenticia, si el trabajador está incapacitado, ¿de dónde le voy a descontar una pensión alimenticia? ¿O de dónde le voy a descontar un ISR? ¿Sí? Seguramente por ahí puede haber la defensa en ese sentido, simplemente lo que estoy diciendo, en una similitud, por llamarle así. Si al no haber percepciones no hay descuento de ISR, si no haber percepciones no hay descuento del IMSS, ¿sí?, pues luego entonces, al no haber otro tipo al no haber otras percepciones, no va a haber otro tipo de descuentos, y vas y lo peleas y se tiene que ganar, ¿sí? Entonces, aquí es donde se equivoca el legislativo, porque pues meten una obligación con una intención. Pues necesitamos recursos, necesitamos fondos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues dile al patrón que les descuente. Oye, pero si no hay de dónde descontarles, pues que me lo pague. Entonces luego el patrón le puede salir caro esa cantidad que, sin haber pago de salarios, va a tener que hacerse el cálculo y pagarle al instituto esa amortización del crédito, que ya después cóbrasela a lo chino, cóbraselo como quieras al trabajador contra su finiquito, contra su liquidación, pero tú se lo tienes porque tú no lo puedes absorber, ¿verdad? El crédito no es tuyo, es del trabajador. Entonces, en esa parte que les digo ya está aprobada y autorizada, pues ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en las empresas? Pues tenemos los dos caminos: o interponemos una defensa o simplemente hacemos el pago de esas cantidades y ya veo yo la manera de cómo se las voy a descontar al trabajador, ¿sí? No lo quiero hacer así como muy escandaloso, porque luego la verdad es que en algunas empresas no tienen créditos, trabajadores con crédito de Infonavit, ¿sí? O simplemente en algunas otras que son, pues vamos, que son considerables, si hay créditos de Infonavit, ¿sí? Pero les quiero decir que es minoría, y que me contradiga, digo, yo por mi experiencia, donde he manejado nóminas quizá de 12,000, 15,000, 18,000, me doy cuenta el porcentaje de trabajadores que tienen crédito Infonavit, ¿sí? Y de ahí, cómo van operando. Pues además son trabajadores que siempre han trabajado, o sea que siempre se les ha descontado, ¿sí? Entonces, creo que nada más es esa intención de decir, vamos a ver
de ahí se va a crear una obligación, tendrán que evaluar en las empresas, ¿verdad? Yo seguiré por ahí dando mis ideas, decirles, bueno, puedes hacer esto. Por eso les decía, si la ley me está hablando de que el ausentismo, ¿sí? Bueno, aquí también las incapacidades, ya las incapacidades que me digan, oye, por las incapacidades tendrás que pagar las amortizaciones, ¿sí? Oye, pero si la trabajadora se fue 84 días de maternidad, ¿cómo quieres que yo pague el crédito de Infonavit de 84 días? Ahí es donde está el problema, ¿sí? Va a ser una cuestión en donde quizá les voy a dar el tip, se los voy a regalar, ¿sí? Yo como patrón, antes de que entre esta reforma, entonces hago una modificación al contrato de trabajo, ¿sí? En donde el trabajador se compromete a pagar esa cantidad, que él tenga de adeudo con el Infonavit, independientemente de que haya una incapacidad o un ausentismo. O sea, una cláusula de obligación, y se tiene que firmar, se tiene que hacer así, porque no va en contra de la ley, ¿sí? O sea, yo ya tengo la idea, porque no va en contra de la ley, esa va a ser la solución. Y créanme que lo que les estoy diciendo se va a empezar a viralizar, mis queridos amigos, porque es tener la experiencia, ¿sí? Saber manejar contratos. Entonces, al manejar un contrato, hay un adendum al contrato en donde, trabajador, derivado de esta reforma, vas a tener que firmarme este adendum. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo absorber. Es tuyo el crédito. Y si no, yo lo dejo de pagar, que te suspendan el crédito y santo remedio, ¿verdad? Obvio que hay que manejarlo bien con el trabajador de una manera armónica, en donde le diga, oye, mira, ¿qué crees? Esta reforma me obliga que si tú te incapacitas, tendrás que pagar de ese dinero que recibes de tu incapacidad, tendrás que hacerme la transferencia para yo pagarte esa deuda que tú tienes de tu crédito. Porque el estar incapacitado simplemente no va a dejar de recibir un dinero. Obvio que ustedes me pueden decir, oye, sí, pero es el 60% del salario base de cotización. Sí, pues hay que evaluarlo contra el porcentaje que es del crédito, hay que evaluarlo. Créanme que yo en esa experiencia voy a empezar a hacer los cálculos y creo que no debe haber ningún problema, ¿sí? Yo ya lo veía venir, esta parte, y que ya no hay marcha atrás. Entonces, esa negociación patrón-trabajador, en donde se van a decir, oye, si tienes una incapacidad o si quieres ausentismo, nada más recuerda que tienes la obligación de hacerme el traspaso, de hacerme el pago, ¿verdad? Para yo poder cumplir esa obligación del pago de tu crédito de Infonavit. O sea, no debería haber problema, pero luego muchas veces por ahí el trabajador pues dice, no, pues yo no lo quiero hacer. Pues lo vas a tener que hacer, ¿sí? Porque si no, de otra manera, ahí va a haber problemas en tu crédito de Infonavit. Si el patrón deja de pagarlo, ya tendrías problemas. Este es realmente el tema de hoy, mis queridos amigos. Esa reforma al artículo 29 de la ley de Infonavit, en donde tenemos una situación, por eso la anunciamos, que te puede costar caro, ya seas patrón, o te puede costar caro, ya seas trabajador. Una incapacidad es inevitable, ¿verdad? Un ausentismo, ese tendrás que valorarlo, porque también les dije, más de 3 faltas en un periodo de 4 días, ya ni procedería esto. En automático ya no hay ausentismo, ya hay una rescisión, ya no se tendría que pagar, ¿verdad? Entonces, están también promoviendo eso porque hay empresas que tienen, ojo, digo, yo en mi experiencia dije, ¿y a quiénes les quieren pegar también? Pues a las outsourcing, aquellas que también manejan contratos de semana reducida o de jornada reducida, sobre todo a los de semana reducida, ¿verdad? Porque si tú tienes una falta, te consideran 3, ¿sí? Si tienes 2 faltas, te consideran 5, y si tienes 3 faltas, te consideran 7, ¿sí? O sea, cuando hay trabajadores en semana reducida, una falta equivale a 3 faltas, 2 faltas equivalen a 5 días, ¿sí? Y 3 faltas equivalen a 7 días, ¿sale? Entonces, toda esa parte, pues son números. Créanme que para mí puedo estarles explicando números, pero creo que lo más importante es que comprendemos y razonamos la parte de las reformas. Yo mi fuerte son los números, la verdad. O sea, esto yo digo, está bien, hay reforma, ya la comprendí, pero ahora viene la parte tecnológica, cómo programar los sistemas de nóminas, ¿sí? Y viene la parte de ¿cómo se llama? De los cálculos, ¿no? Entonces, un ejemplo,
miren, aquí tengo cálculo de cuotas, ¿no? Cuando tengo un diplomado y todo ese rollo, digo, mira, pues aquí hay un cálculo de cuotas en donde los salarios que esté cotizando el trabajador, ¿verdad? Ejemplo, si aquí tengo un salario base de cotización de 419 pesos, partiendo de que el salario es de 400 más la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional proporcional diaria, ¿verdad? Ya integrado para efectos del IMSS son 419 pesos. Bueno, esos 419 pesos es la base, pero luego ya viene en la mecánica de cálculo, me dicen, un trabajador que gane 419 pesos con 73 centavos, ¿verdad? Del primer rubro, que es el 20.40%, o sea, de este primer rubro que está aquí, de cuota fija, el 20.40% que me va a pagar ese trabajador, no se calcula sobre ese salario base de cotización, se calcula sobre el valor de la UMA. En este caso, la UMA para el mes de febrero en adelante es de 113.14, ¿sí? Entonces, y pensando que es el mes de marzo, son 31 días, entonces 113.14 por 31 días por el 20.40 me da 715.50, ¿sí? O sea, no todas las cuotas se pagan sobre el salario base de cotización que tenemos por acá. Sin embargo, es un indicador, ¿sí? El segundo seguro, o segundo seguro, por llamarle así, que se llama excedente patronal de la cuota fija, es me vas a pagar el 1.10 de los 31 días que trae el mes de marzo, ¿verdad? De los 31 días que trae el mes de marzo, ¿sí? Pero sobre el excedente de 3 veces el valor de la UMA, o sea, los 419.73, quítale 3 veces esta cantidad, o sea, que serían, no sé, 339 pesos, casi 340 pesos, y me da esa diferencia de 80.31. Bueno, 80.31 por 31 días, por el 1.10 me da 27.38, ¿sí? Y lo mismo sería para el trabajador, el 0.40% de 31 días, ¿sí? Y entonces así es como se tiene el cálculo de las cuotas. Pero hasta ahorita dicen, oye, ¿pero qué crees? El trabajador tiene, ejemplo, 20 días de incapacidad, ¿sí? Entonces, si tiene 20 días de incapacidad, ¿qué creen? Empieza a modificarse, vean, ya no se va a cotizar sobre los 31 días, ya hay algunos seguros que se va a tener que pagar sobre 11 días, ¿sí? Las bases en algunos son la cuota fija, la UMA, 3 veces el excedente del valor de la UMA, el salario base de cotización, aquí sí se toma el salario base de cotización para los seguros, véanlo, o sea, como columnas, en donde estos importes que están acá arriba, que son diferentes bases, ¿verdad? Diferentes bases se multiplican sobre diferentes también días, ¿sí? En este caso, las incapacidades sí pegan totalmente para efecto de las cuotas del IMSS, ¿verdad? Para efecto de las cuotas del IMSS disminuyen y entonces ya se paga solamente sobre 11 días. Entonces, para efecto del IMSS no tenemos problema porque las incapacidades no pagan IMSS, ¿sí? Luego viene, vamos a ponerle aquí, que hay 5 días de ausentismo, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta, el ausentismo también, para efectos del IMSS, vean cómo no repercute, dicen, caray, solamente va a repercutir para el último seguro donde no me vas a pagar sobre el ausentismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el riesgo de trabajo? O sea, el ausentismo no paga riesgo de trabajo, entonces, del total de los 31 días, quítale 5 de ausentismo, quítale 20 de incapacidad, solamente te quedan 6 por el salario base de cotización. Salario base de cotización por 6 días por el porcentaje de riesgos de trabajo te da 13 pesos con 69 centavos. Entonces, aquí es donde el sistema de cuotas obrero-patronales, el famoso SUA, Sistema Único de Autodeterminación, me dice cómo calcular las cuotas obrero-patronales. Aquí nada más para que tengan una idea que yo manejo esto, lo domino sin ningún problema porque así es como lo marca la ley, ¿verdad? Caso contrario, que si aquí le pongo 0, ¿sí? Y aquí le pongo 10, vean lo que pasa. O sea, hay ausentismo y de todos modos el patrón tiene que pagar IMSS, ¿sí? Eso es lo que está pasando hasta ahorita, ¿eh? El patrón tiene que pagar IMSS, porque vean, aquí tiene que cotizar sobre los 31 días, por los porcentajes me da las cantidades a pagar, ¿sí? Entonces en materia de IMSS ya entendieron cómo son diferentes bases, cómo hay en algunos rubros que no juegan o que sí juegan el ausentismo, la incapacidad. Ahora bien,
Si yo me paso a lo que es las cuotas del Infonavit, ¿sí? O las cuotas del SAR e Infonavit, lo mismo, tomo los datos, ¿verdad? Salario base de cotización, el valor de la UMA, ¿verdad? Para el mes de febrero, el salario mínimo para 2025. ¿Cuántos días trae el bimestre? Bueno, pues trae 62, vamos a pensar. Ahí es, oye, enero y febrero, ¿cuántos trae? Bueno, pues 31 más 28 son 59, ¿verdad? Enero y febrero tendría 59, ¿sale? Oye, y marzo y abril, 30 más 31 serían 61, ¿sí? Vamos a pensar con marzo y abril, este ejercicio, ¿sale? Entonces, hay diferentes porcentajes, hay diferentes formas de descuento. Por porcentaje puede ser un porcentaje mínimo del 15%, máximo del 25%. La cuota fija la cuota fija y el descuento en veces de salario mínimo. Bueno, pues en este caso les voy a poner un ejemplo con 25 veces de salario mínimo, o sea, veces la UMI, ¿sí? 25.42 veces la UMI, ¿sí? Entonces, acá tenemos que para efectos de las AFORES y para efectos del Infonavit, ahí sí se toma el salario base de cotización con el que se esté calculando las cuotas patronales del IMSS, ¿verdad? Entonces aquí vemos, bueno, el salario base de cotización, multiplícalo por el 61 días y luego eso que te dé, multiplícalo por el 2%, te va a dar el sistema de ahorro para el retiro. Multiplícalo por el 3.15%, o sea, es de arriba para abajo, ¿no? Salario base de cotización de 419 por 61 por 3.15 me da 806 y así cada uno. Y vamos a tener aquí lo que es la aportación del Infonavit también, ¿sí? 419 por 61 por el 5% me da 1280.16. Y en el tema de la amortización, bueno, pues si se dan cuenta también, aquí tendríamos que hacer el cálculo de los 61 días, pero vamos a ver, aquí tiene una fórmula, ¿verdad? Tiene una fórmula, pero que tiene que ver con el valor de la UMI, ¿sí? De la UMI, aquí nada más, acuérdense que la UMI para este año es de 100.81, ¿sale? 100.81 para el año 2025 el valor de la UMI. Entonces luego así la multiplicación sería que a este trabajador tendrá que pagar sobre 61 días 5,140, ¿sale? Pero, ¿qué pasa cuando ya hay ausentismo? Bueno, pues si hay ausentismo, no hay pago de salarios, dice uno, bueno, pues quítale 10 días, van a ver el efecto. El efecto aquí me dicen, bueno, los 10 días para efectos de la amortización, ¿verdad? No se toman en cuenta. Para efectos del ausentismo tampoco se toman, el ausentismo para efectos de la aportación como para efectos de la amortización no se toman en cuenta. Entonces obvio que se pagaría un poco menos, pero si ahí le quitamos, vamos a pensar 0 y le metemos 20 días de incapacidad, vean cómo las incapacidades empiezan a jugar dentro de otros rubros. Ejemplo, las incapacidades no van a pagar, por las incapacidades que haya, no van a pagar esta cuota de cesantía y vejez, ¿verdad? No van a pagar el 3.15% de esos días de esos 20 días de incapacidad, ni tampoco lo van a pagar de este rubro de cesantía y vejez el trabajador, ¿sí? Y la aportación del 5% sí la va a pagar el patrón, ¿sí? Y de la amortización no se va a pagar de esa incapacidad porque no hay dinero. Y aquí lo que nos están diciendo que así haya incapacidades, ¿sí? Y hay ausentismo, como bien se los dije, ¿sí? 10 más 20, ¿sale? Entonces aquí va a dar igual que hay ausentismo, que hay incapacidad para efectos de la amortización, porque aquí pues no va a operar y simplemente son sobre los 61. Tú me pagas sobre los 61 días, aunque haya ausentismo y incapacidad. Cosa contraria que no es así, ¿verdad? Porque si hay 10 de ausentismo y 20 de incapacidad, solamente págame sobre 31, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la reforma, mi opinión, la solución. O antes se da una rescisión o se hace esa modificación, que eso es lo que yo voy a empezar a checar con algunos patrones, con algunos clientes que ya tengo, de decirles, oye, si quieres, bueno, yo te apoyo, ¿verdad? Te apoyo con esa
con esa cláusula que hay que hacer, tengo los elementos necesarios también. Ayer la verdad que di una mentoría, me encantó mucho porque pues, era una persona que siendo contador tenía mucha experiencia en ciertas actividades, pero en la parte laboral no, y me dijo, te voy a pagar una mentoría, quiero que me lleves de la mano, dime cómo aprender esas obligaciones laborales para yo no tener multas, ¿verdad? Multas ante la Secretaría de Trabajo y Seguro Social, el Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Finanzas, etcétera. ¿Sale? Entonces, mis queridos amigos, pues prácticamente ese es el tema de hoy. La verdad, a veces trato de darles una idea general, porque pues, si yo nomás me voy al artículo 29, quizá no me entiendan, ¿verdad? Tuve que hablar de un antecedente que es la Constitución, después la ley del Infonavit, esa que se va a aprobar próximamente, a publicar en el diario oficial, no a aprobar, ya está aprobada, ¿sí? Ya está lista, ya se envió al Ejecutivo, a la Presidenta, ¿sí? Para que, a la Presidente, ¿no? Para que ya se publique en el diario oficial de la Federación. Entonces, ya en cuanto salga esa publicación, se van a acordar de mí, ay, sí, cierto, está el artículo 29 con esta, y ya les estoy dando la solución, ¿sale? Entonces, bueno, por aquí me están haciendo una consulta que yo les he dicho, pues es que no soy adivino, sinceramente. Me dicen, oye, ¿qué va a pasar con nuestros fondos del Infonavit? ¿Nos los van a tomar o no? Ni se preocupen, ni se preocupen. La verdad, digo, porque si les digo preocúpense, que esa sería también una realidad, preocúpense, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues los vas a perder, ¿sí? Que a lo mejor es lo que quieren escuchar. Y si yo les digo, no se preocupen, pues es porque todavía no hay nada, ¿sí? Todavía no hay precedentes de que levante una mano el trabajador y que diga, oiga, es que ya me desaparecieron mis fondos, ¿sí? Del sistema de ahorro para el retiro. Todavía no se da, ¿sí? El año pasado, en el mes de abril, acuérdense que hubo una reforma en donde se dio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Se dio a la misma ley del Infonavit, en donde las aportaciones, a la ley del sistema de ahorro para el retiro también, las aportaciones de los trabajadores que tuvieran 70 años cumplidos o más, esas aportaciones se iban a tomar para ponerlas en un fondo, ¿verdad? Fondo de pensiones del bienestar, con un objetivo para aumentarle su pensión a los trabajadores prácticamente de la ley 97, así de sencillo, ¿sí? Ha pasado ya más de 8 meses y bueno, todo ese fondo se sigue constituyendo, ya ha habido algunos trabajadores pensionados en donde sí hubo un beneficio, pero digo, yo tengo mi opinión, los bancos tenían ese dinero, ¿qué estaban haciendo con ese dinero? ¿Sí? Aquí cuando menos ese dinero dicen, vamos a crear un fondo que siga generando intereses y de ahí, de esos intereses vamos a ver a quiénes apoyamos, ¿verdad? Yo la verdad soy antipartidista, o sea, no me gusta hablar de política en eso, pero pienso que la intención está bien. Aquí el problema, ¿quiénes son los que lo administran? Ahí es donde está el problema, mis queridos amigos. Siempre ha estado así. Ahorita estamos hablando de que también, ¿verdad? Se va a crear una empresa, ¿verdad? Que administre, prácticamente construya, ¿verdad? Administre los fondos de los trabajadores, construya, ¿sí? Y si ustedes me dicen, oye, es que los fondos, ¿de dónde los van a tomar? Pues de los mismos trabajadores. Pero yo pregunto, ¿tú crees que es mejor que esas aportaciones que hacen los patrones, es mejor que lo tengan los bancos, ¿verdad? Generando intereses y lo que ustedes quieran, a que con esas aportaciones se construyan casas, se generen fuentes de empleo, ¿verdad? Ahí la idea no está mal, nada más es cuestión de que se haga, que se administre bien y créanme que va a haber muchos beneficiarios, ¿sí? Derivado de esto, porque también la vivienda es algo bien importante para todos, ¿no? Entonces aquí nada más es quién la va a administrar, pero ya les iré platicando de esa parte, ¿verdad? Aquí me estaban haciendo como que ¿qué pasará con nuestros fondos de Infonavit para los que no solicitamos créditos? Mira, Elvira Guzmán, yo no he solicitado crédito y quizá ya en algunos años próximos, 3, 4, 5 años, me voy a pensionar. ¿Tú crees que yo estoy preocupado por los fondos de mi vivienda? Sinceramente no, ¿sí? Estoy preocupado, bueno, y tampoco estoy preocupado, la verdad, porque quiero tener una calidad de vida digna, ¿sí? Productiva.
Y eso es lo que hago. O sea, hay que pensar positivamente. Sé que el dinero es importante, todo es importante, pero es más importante la salud, ¿sí? Si nos estamos poniendo a pensar y, ay, ¿qué va a pasar con el dinero y todo eso? No, digo, es mi punto de vista, ¿eh? La verdad es mi pensamiento, y ya de ahí, bueno, pues dependiendo la situación de cada uno. Pero yo, en pocas palabras, ¿qué va a pasar con nuestros fondos del Infonavit? Pues no debe pasar nada, son tuyos. Tú dijiste, nuestros fondos, pues son tuyos. Si son tuyos, pues nadie te los va a quitar. A final de cuentas, simplemente vas a hacer valer el derecho y te los van a pagar, ¿sí? De que te los van a pagar, te los van a pagar. Seguramente no hay que hacer nada, ¿sí? Pero si eres un trabajador que tienes 70 años en adelante y que no te has pensionado, pues ahí están tus recursos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que reactivarse. Hay que reactivarse para pensionarte y en ese momento solicitar esos recursos que tienen esos trabajadores de 70 años para arriba. ¿Sabes cuántas personas son que están en esa situación? Quizás sí hay varios, ¿verdad? Pero vamos, no se tiene también así como un control. A mí me han hablado personas que tienen ya 78 años y quieren pensionarse, pero están activos, están cotizando. Ellos no tienen problema. Ellos ya, de algunos ya hemos hecho el trámite de la pensión, les han regresado sus recursos. Vamos, todos los demás, ¿verdad? Que finalmente están en activo, tengas 80, tengas 85, tú no tienes problema. Te van a regresar tus fondos, ¿sí? Dice lo que se dice que es que ¿quién lo dice? O sea, eso es lo que digo, ¿quién lo dice? Sí, eso es lo que a mí hasta cierto punto luego me pone a pensar, ¿cuántas personas allá afuera están hablando nada más por viralizar? ¿Sí? Vamos a pensar que sí tengan la razón. Pues no pasó nada, ya te los quitaron, ¿sí? Ya te los quitaron, ¿sí? Pues nada más les digo, hay que, pues ahorita ejercer el derecho que te los devuelvan, ¿sí? Entonces, eso de desaparecer, pues no, vamos, no eres mago, no son magos, ¿no? Es más fácil que se los robaron a decir se desaparecieron. No, pues hay que hablar en español. ¿Qué pasa si nos los roban? ¿Sí? Bueno, pues hay que ver primero si hay un delito, quién se lo robó y cómo se va a tener que regresar ese dinero. Pero bueno, en pocas palabras, no nos preocupemos. Porfirio, buenas noches. Quisiera saber por qué me negaron el apoyo por matrimonio en el IMSS y me dijeron, bueno, Porfirio, el tema es crédito Infonavit. Sí, a veces les digo si puedo hacer, pero chécate un video que tengo aquí en la red social, ¿verdad? En las redes sociales, que habla precisamente de la ayuda para matrimonio, ¿sale? Y ahí si tú me dices por qué me la negaron, pues porque no cumpliste con los requisitos. Así yo me puedo adelantar, sí, el Seguro Social casi es difícil que se equivoque, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un artículo claro que es el artículo 8, Porfirio, el artículo 8 de la Ley del Seguro Social que dice, para tener derecho a las prestaciones que otorga esta ley, ya sean en dinero o ya sea en servicios o en especie, se deberán cumplir cabalmente todos los requisitos que marque esta misma ley y sus reglamentos, ¿sí? Yo hasta ahorita, créeme que nunca he tenido problema con ese cálculo, con esa suspensión que hay, ¿sí? Ejemplo, ¿por qué me negaron una pensión? Me ha tocado, el año pasado me tocaron varios casos. Oiga, licenciado, me negaron la pensión. Estuve cotizando muchos años, después entré a la modalidad 10 y después entré a la modalidad 40 y me rechazaron la pensión. Cuando yo empiezo a analizar esos casos, le digo, oye, es que aquí en la modalidad 10 te equivocaste, ¿sí? Es que aquí en la modalidad 10, ¿verdad? También como patrón, pues hicieron la auditoría en la empresa y se dieron cuenta que era una simulación de la relación laboral. Por eso te echaron para atrás, que esos casos se dieron varios, ¿eh? Créanme que ahorita yo nomás veo la cara de la gente cuando me dicen, es que sabe que yo estuve pagándole a una empresa, estuve pagándole a una persona, ¿sí? Y hoy me doy cuenta que no pagaron las cuotas. Hoy me doy cuenta de que no timbraron los recibos de nómina, que a final de cuentas les hicieron una auditoría y que no la pasaron. Pues va para atrás todos los pagos de las cuotas, va para atrás todos los pagos de modalidad 40. El video que se está haciendo famoso, y que bueno, porque lo hice con esa intención. Hay quienes están cotizando con 1,500 pesos diarios, 1,800, y alguien
¿sí? Incluso, vamos a decir, hasta de la misma autoridad del IMSS, le dijeron, oye, pues si tienes un salario, pues vamos, medio o un poquito alto, y te falta para llegar al tope de las 25 UMAS, métete a la modalidad 10 y paga la diferencia, cotiza con la diferencia, con 500, con 700, con 300, cotiza con la diferencia. ¿Y saben que eso está prohibido? Porque ya el otro día se los dije en ese video, las personas que estén dadas de baja en el régimen obligatorio, ¿sí? Y el régimen obligatorio, pues están trabajando y pues tienen régimen obligatorio. Las personas que están dadas de baja podrán optar por pagar la modalidad 10. Entonces choca, o sea, es incompatible, no se da. Ah, bueno, pues de todos modos siguen haciéndolo, ¿eh? Hoy justamente un cliente en la mañana me dijo, oiga, es que me asesoraron apenas ayer, yo tengo la duda, por eso le quiero pagar la consulta, dígame si se puede o no. No se puede, dice, es que ya llevo 2 meses pagando modalidad 10, pero estoy trabajando, yo trabajo para una empresa, ya llevo como 10, 12 años, estoy trabajando para una empresa, mi salario es de 1,900 pesos diarios y estoy pagando los otros 800 o 900 pesos para llegar a las 25 UMAS. Pues dese de baja. ¿Y qué va a pasar con esos 2 meses? Ah, bueno, pues eso ya se los platico en otro video, ¿sale? Eso ya es asesoría, porque tengo que resolver el problema de cada uno de ellos y eso ya está por escrito, ¿sí? Entonces, dice que solo en la Afore ya no se puede en los dos lados, ¿sí? Entonces, mira, Porfirio, aquí, como bien te decía, quien paga esta prestación es el IMSS, ¿verdad? Quien la paga es el IMSS, ¿verdad? Y no te descuentan semanas por darte esa ayuda para gastos de matrimonio. Chécate el video, ¿sí? Pero también aquí no me dicen si eres ley 73, ley 97, que no debería haber problema. Pero si eres ley 97, ahí muchas veces cambia los derechos, ¿sí? Rosario de Álvarez, ¿subirá el video a YouTube? Llegué tarde, sí lo vamos a subir, ¿sale? Pero también, dice, tengo más de 10 años trabajando en el mismo lugar, ¿sí? Y por fin nos estoy diciendo, y tengo todo lo que pidieron, lo que me dicen es que ahora ya no es en el IMSS, solo en la Afore, ¿sí? Pero quien te da la autorización es el IMSS, en donde tienes que presentar los requisitos es en el IMSS para que te la paguen, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, chécalo y si no ya tomo tu pregunta, ¿sí? Nada más que sí es importante que me des más elementos, más elementos. Pero de entrada puedes ver, quizá que a lo mejor no te aclare mi video, ya si en un momento tú quieres esa consulta, ¿verdad? Con mucho gusto te podemos apoyar. En algunos casos les digo, no te preocupes, te la doy de cortesía, ¿verdad? Hoy estuve dando algunas de cortesía, pero realmente todo dependiendo de la gravedad de la pregunta, ¿no? Porque, oiga, licenciado, tengo una preguntita y me hacen como 10, ¿no? Y son ¿y cuánto me deben pagar si estoy en la modalidad 40 pagando ya 4 años con esta cantidad? Pero es una preguntita nada más, le digo, no, pues es una preguntota porque es el futuro, es tu dinero, de lo que vas a percibir de aquí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les